Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, don Guillermo? Pues aquí listo y pues con el gusto que me da de escuchar su reportaje en relación a la Facultad de Antropología de nuestra universidad. Está haciendo un trabajo conjunto de preservación, de rescate, pues de nuestro modelo de alimentación, de producción y alimentación con cocineras, mazahuas, matlachincas, etcétera, que la propia universidad, yo diría que deben estar más facultades o más profesionistas ligados a este tema, que es muy importante. Se vuelve, yo diría, si no urgente, cuando menos prioritario para nuestros muchachos, estudiantes que se están formando ahora. Así es, totalmente de acuerdo. Bien, pues el tema de hoy es datos recientes del famoso TEMEC. Adelante. Sí, hombre, pues sigue esta polémica o disputa cuyas revisiones del TEMEC, ahora que estuvieron el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, el presidente de México, pues no se observaban, pero cuando ahora quieren imponernos un maíz transgénico para nuestro consumo, pues tenemos que responder también. Y bueno, pues hay que decir respecto a estos datos recientes que van surgiendo, que apenas en 50 años nuestro gobierno, nuestras universidades, toda nuestra estructura de investigación, de producción de ciencia, apenas hizo 61 trabajos de investigación sobre el concepto milpa. Milpa solo existe en México y esto proviene de antes de la llegada de los europeos a América, pero persiste con todas las dificultades, pero ofrece soluciones para el cambio climático, para la contaminación, para todos los excesos, los errores que se han cometido, se siguen cometiendo. Entonces, creo yo que en esta generación, en este gobierno, que por fin vemos algo de coordinación de las diferentes dependencias de los funcionarios o hasta las propias universidades en sus diversas investigaciones, bueno, pues que se preocupen por lo nuestro. Y dentro de ello, pues puedo decir que por fin también se le pone atención de veras, serio, por parte del INICAP y varias universidades, a nuestras variedades nativas de maíz y de otras especies cultivadas, pero también especies que todavía podemos considerar silvestres o semidomesticadas, que por mucho tiempo, en 30, 40 años, o yo diría 50, no se les dio atención. En el caso del maíz, puedo decir con mayor conocimiento, es ahora sí mi experiencia de vida, se le puso toda la atención, todos los recursos, todos los reflectores a los híbridos, cuando debía haber hecho en paralelo, simultáneamente, trabajo de conocimiento, investigación, desarrollo de nuestras variedades locales. No tendríamos en este momento que comprar maíz a nadie fuera de nuestro país. Tendríamos que ser autosuficientes, no solo autosuficientes, excedentarios y orgullosos también. Entonces, esta reflexión va porque a raíz de estas revisiones y amenazas que penden sobre nosotros por el TEMEC actual, hemos checado por ahí y vamos encontrando datos que
en Estados Unidos los consumidores no quieren su sopa, su pan, todos los derivados del trigo sea transgénico. Quieren el trigo natural o convencional. No quieren trigo como materia prima para sus alimentos que sea transgénico. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que aceptar que ellos nos impongan su maíz transgénico para nuestras tortillas o para algunos derivados? Por otro lado, también nos enteramos que Alemania, que compró a Monsanto, es decir, Bayer, de origen alemán, de mucha trayectoria, compra a Monsanto, pero en Alemania sigue prohibido el glifosato. Y bueno, por otro lado, también hemos confirmado que cuando Bayer compra a Monsanto hace 4 años, aceptó pagar indemnizaciones a personas, usuarios de glifosato, que fueron víctimas, que fueron dañados y comprobados por todas sus instituciones de salud, judiciales, y fueron condenados a pagar a cientos de miles de personas por daños en cáncer, traducido a cáncer, por el glifosato. Entonces, eso es el reconocimiento tácito, es decir, con su propio esquema, sus instituciones de salud y de justicia, reconociendo que el glifosato causa cáncer. ¿Cómo es que en México el Consejo Nacional Agropecuario y el propio secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, se atreve a poner en duda? Y por otro lado, no solamente eso, sino que más allá de la duda se pone a negar que Estados Unidos nos exija a nosotros que demostremos que hace daño, cuando ellos son los que tienen que demostrar que no hace daño, y para ello se requiere mucho tiempo, es decir, muchos como se dijera, evidencias, pero además de largo plazo, lo cual no es fácil. En alguna entrevista anterior hablamos del principio precautorio, que es precisamente lo que no se puede saber a corto plazo, que puede ser de efecto irreversible. Imagínense que a largo plazo lo que estas empresas, Bayer, Monsanto, pero hay otras, lo que buscan es controlar las semillas a nivel mundial, los agroquímicos, por lo tanto nuestra alimentación. Revisamos también y encontramos que en el 94, a partir de la firma del TLC o Telecan, se integró una comisión de científicos de los 3 países, que le llamaron Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, y la coordinó, por cierto, el doctor José Sarucán, ex rector de la UNAM. 10 años después, en el 2004, se presentó el informe. Imagínense 10 años de trabajo de gente de muy alto nivel científico. A este informe le llamaron Maíz y Biodiversidad, efectos del maíz transgénico en México. Su principal conclusión la determinaron así: mantener la prohibición de la siembra, producción, comercialización, consumo, almacenamiento, procesamiento de maíz transgénico en México para proteger el maíz originario, su diversidad y su cultura, y toda la cultura alrededor del maíz. Y pues me da gusto que usted le dé cobertura a ese tema que recién hace unos minutos estaba usted tratando, porque en el centro de nuestra
cultura culinaria, del centro de nuestra cocina, de nuestros alimentos, del maíz. Centro, no puede estar en otro lado. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, dijéramos, para descolonizarnos? Para retomar la riqueza cultural que empieza por la agricultura, el conocimiento del clima, del suelo, aquello que le llamamos el concepto milpa, nuestras variedades nativas, las propias especies silvestres o semidomesticadas. Bueno, pues en esto coincido con varias personas que lo han expresado recientemente, que el Estado, el gobierno en este caso federal, pero con toda su estructura, incluidos los gobiernos estatales, municipales, que el Estado retome la facultad de dirigir el desarrollo agroalimentario del país. Es decir, toda esa cultura que traemos, que hemos sido herederos legítimos, tenemos que preservarla, defenderla, aprovecharla. Para ello, bueno, pues en el caso del maíz, que es el centro de la disputa en este momento, hay que promoverlo. ¿Desde cuándo? Pues desde ya. El maíz en todas las zonas posibles, en especial en las de riego, que es las que ofrecen pues las mayores ventajas para su producción, su rendimiento, su rentabilidad, en todas las zonas de riego del país. Y esto se puede lograr cuando haya también pues el apoyo en insumos, maquinaria, equipo, infraestructura de todo tipo, de almacenamiento, de mejor aprovechamiento del agua, del suelo. Es decir, esa inversión que hoy se tiene que hacer para pagar maíz extranjero, se tiene que hacer en México, nuestras parcelas, en nuestras regiones, con nuestros maíces, con nuestras manos, con nuestros conocimientos, y sumarle a esto pues, la acción gubernamental. La comercialización no es suficiente. El intento que hicieron con Segalmex, que se corrompió en el primero o segundo año, se tiene que corregir, y en serio, porque pues, las instituciones mal manejadas o por gente de mala actitud, pues no tienen por qué hacer desaparecer una buena idea, una buena institución. Cuando digo comercialización, creo yo que se tiene que ordenar de manera regional. Algunos de nosotros no nos puede gustar el frijol negro, pero a otros sí les gusta, por ejemplo, ¿no? Y entonces en base a la aptitud a la regionalización natural de suelos, climas, lluvias, pues hay zonas de cacao, zonas para la piña, zonas para el aguacate, zonas para el café. Bueno, pues así se tiene que inducir, pero contando con esa vocación natural, se le puede llamar vocación, y no estar forzando pues cultivos que requieren mucha agua donde no hay agua. Cito el caso de alfalfa en la laguna. Bueno, pues ya no hay agua, pues hay que cambiar la zona lechera para los trópicos donde hay agua, por ejemplo. A eso me refiero con regionalización. Pero la ventaja, la virtud del maíz es que con sus diferentes variedades se puede producir desde el nivel del mar hasta casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa parte, y si esto se complementa con un financiamiento moderno, no como el que hemos tenido, viciado, terrible, caro, eso no funciona. Hay el mismo Estados Unidos, si lo tuviéramos que tomar como competidor o como
gerencia, se comparte el riesgo. Es decir, yo agricultor tengo 1 hectárea o 100 hectáreas, las que me correspondan. Solicito el apoyo del gobierno. ¿Qué voy a hacer? Presento mi proyecto, esto es lo que me cuesta, voy a obtener tal rendimiento, propongo tal utilidad. El gobierno participa allí y asume riesgo. Entonces, si hay ganancias, el productor paga con su propia cosecha, paga el crédito, paga los intereses, paga el costo del seguro. Pero si por alguna circunstancia ajena, fuera de su alcance, tiene pérdidas, entonces él no pierde, no asume la pérdida. Esa parte tenemos que estudiarla más, adecuarla a nuestras condiciones y aplicarla. Si no dijéramos que estamos en un punto de urgencia, pues no esperemos que estar en el estado de urgencia para llegar a hacer estas cosas. También en el caso de Diconsa, por ejemplo, con sus 27,000 tiendas en las partes donde la población de bajos recursos se encuentra, pues ya la llenaron también de chatarra. Esas tiendas no tienen por qué ser competidoras de Oxxos. Los Oxxos que vendan su chatarra para quien quiera mal alimentarse, pero bueno, en las tiendas de Diconsa pues deben estar los alimentos básicos a precios justos, y en la cantidad que la gente requiera, sin afán de lucro, que es al final de cuentas infraestructura, recurso de todos. Entonces ahí creo que hay algo que emprender. Ser más riguroso, por ejemplo, en el etiquetado. Ahí ya se dio un paso importante, pero creo que no ha sido suficiente. Y pongo el caso de, por ejemplo, ahorita que usted tocaba el tema, pues ya se venden totopos envasados, que seguramente, si vienen de esas marcas de transnacionales, pues tienen origen de maíz transgénico. Yo no quiero eso. Yo prefiero mis chilaquiles caseros o las enchiladas, y en lugar de las palomitas esas que vienen ya listas para el microondas, pues palomitas de maíz, palomero mexicano, esquites, elotes, pinoles, todo eso que nosotros sabemos hacer y sabemos degustar, que nuestras abuelitas, nuestras mamás nos enseñaron nuestra niñez, o sea, considerar como botanas, o como golosinas sanas, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que, y eso es responsabilidad yo creo que de todos. Entonces, las instituciones como CONACYT, pues necesitamos más resultados de CONACYT, más resultados del INIPAC, más resultados de las universidades. Por eso destaco eso que usted estaba mencionando. No solamente que transfieran conocimientos a los alumnos, no, pueden investigar y transferir a la sociedad esos conocimientos. Y para ello, bueno, pues, de acuerdo con esos resultados, tendremos, yo digo, más consumidores, que allí estamos todos, bien informados. Y un consumidor bien informado es más consciente y consume o compra lo que verdaderamente le es útil, o cuando menos que no le haga daño. Por último, quiero comentarle que también encontramos en un estudio que hizo Greenpeace, un periodo de 3 años, del 2020 al 2022, a propósito de la pandemia, luego se sumó la guerra de Ucrania-Rusia, algunas empresas, como 20 empresas, pero 15 de ellas tocan México, empresas que manejan los granos, los fertilizantes, la carne y los lácteos, se
algunas son muy conocidas como Tyson, Cargill, ADM, Nestlé, Danone, aprovecharon la crisis, abusaron y obtuvieron ganancias por algo así como 54,000 millones de dólares, 3 años. Ganancias, solamente las ganancias. ¿A costa de quién? De los más pobres, que se hicieron todavía más pobres. ¿De dónde? De África, una parte de Asia, y en menor proporción de América. Esas superempresas. Entonces, yo digo, retomando el tema de la descolonización, si nosotros hacemos eso, nos sumamos a la universidad, a esta, ¿cómo se llama?, grupo de conservación de la comida tradicional mexicana que usted estaba comentando, nos va a ir mejor porque esa cultura lleva a la tecnología, desarrolla la ciencia con nuestras universidades, con nuestra infraestructura educativa científica, y esa llamada descolonización nos puede llevar al objetivo de todos, al objetivo que se ha planteado este gobierno de soberanía o autosuficiencia alimentaria. Y sumarnos a lo que ya está en marcha, ¿no? Que ya nos llegó el fertilizante, que no es suficiente, pero bueno, pues ya tenemos ahí la base para iniciar este periodo de siembras. Esperemos ya que inicie la lluvia, pues ya estaremos haciendo nuestra parte. ¿Cómo ve, don Guillermo? Muy bien, muy interesante. Pero yo no sigo sin creer en eso de que los alimentos siguen con sus sellos negros, de que alto en calorías, alto en lo que quiera usted, en lo que hace mal al organismo. Porque finalmente la mayoría de la población lo sigue consumiendo. O sea, no sé si porque no estén enterados o porque pues, les gusta mucho la chatarra, o simple y sencillamente cuando uno les echa una miradita dice, ¿de qué le importa? Entonces, pues... No. Mire, yo no soy fumador y no sabía que los cigarros, las cajetillas, ya no se pueden promocionar y ya ni siquiera pueden estar a la vista. Yo no sabía eso. Me acabo de enterar. Porque así coincidí con otro compañero en una miscelánea y los cigarros. Por allá lo sacaron. Uh-huh. Ya pregunté. Pero con todo y todo se sigue vendiendo los cigarros. Sí, claro. Pero bueno, ya cuando alguien cayó en ese vicio y no puede salir, bueno, pues ya asume su responsabilidad, sus consecuencias. Uh-huh. Pero bueno, que no sea por ser víctimas todos de información o de publicidad engañosa, ¿no? Sí. Por eso yo digo, si además de quitar la chatarra de las tiendas de Liconza, y si el etiquetado se vuelve más claro, más atractivo, se hace una campaña de publicidad de lo que es bueno, es decir, por ejemplo, si en una bolsa de tostadas que se consumen con ¿cómo se llama? Pues tostadas que pueden servir para el ceviche, para las venden varios platillos. Uh-huh. Se dice en el empaque que la materia prima fue maíz transgénico, porque eso sí lo permite el decreto del 13 de febrero. El maíz transgénico para la industria puede llegar al final de cuentas a alimentos, pues yo desde ahí no lo compro y no lo voy a consumir, por convicción, por lealtad, por varias razones. Entonces, pues yo soy productor de maíz, tengo mi propia materia prima, yo las puedo elaborar o pedirle a alguien que elabore. Yo decía, pues las enchiladas, que tiene varias versiones, puede ser. Es muy común en el almuercito poner con los chilaquiles. Usted los puede combinar con huevo, con frijoles, con aguacate, con un montón de complementos, pero la base
maíz. Si ese maíz estamos seguros que está producido en nuestra región, que no tiene ninguna posibilidad de ser transgénico, pues eso le estamos abonando a nuestra salud y a nuestro paladar, a nuestro gusto, al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso digo yo que cuenta el etiquetado, que sea más, que es más, de acuerdo que hablamos por ahí de octubre respecto de que la norma establece para los que manejan tamal, tortillas, harina, que llega a ser tortilla, tienen que establecer allí, que el público lo vea, que es maíz nixtamalizado, que esas tortillas provienen de maíz mexicano. Y también que los que usan harina de maíz, que es de elote en su mayoría, pues que también le pongan, ¿no? Claro, digo, en tiempos de que existía Conasupo y había los bonos esos, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, bonos para la tortilla, tortibonos. Uh-huh. Pues sí, iba algo de olor. Eso es cierto. Yo conozco una familia que hizo multimillonaria con el uso del olote y no del maíz. Bueno, debo decirle que al final de cuentas el olote es celulosa. La celulosa es una molécula que también al desdoblarse da almidón. El almidón es lo que contiene el endospermo del grano, que es lo que se va a hacer la tortilla. Entonces no está tan malo comer olote. Oiga, ¿y ya probó las tostaditas, ya que habló de tostaditas de col o las de arroz? Pues si me invita, las probaré, claro. Bueno. Ahí cuando nos veamos le llevo. Sí, señor. Bueno, le agradezco mucho. A usted, don Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.